Me gustaría decir en primer lugar que este workshop es extraordinariamente importante, que va a marcar un antes y un después en la reflexión sobre la imagen de España, de América, de Europa, en los pensadores del exilio. Además coincide en el cincuentenario de la Universidad de Málaga, en el 30 aniversario de su Facultad de Comunicación, y creo que es especialmente oportuno. Cuando se me invitó, yo caí en la cuenta de que casi todos los autores sobre los que yo había trabajado, Francisco Ayala, Juan Ramón Jiménez, pero también Luis Cernuda o María Zambrano, habían sido escritores del exilio. Decidí finalmente centrarme en Luis Cernuda para establecer también un nexo con un posible nuevo encuentro de trabajo, para considerar no solo a los que son estrictamente considerados pensadores, sino también los grandes creadores. Cernuda, como ocurre con Juan Ramón Jiménez, no es solo un gran poeta, sino además también un gran crítico, y un hombre que tenía ideas muy claras acerca de la realidad. Yo he intentado romper ciertos tópicos relativos a la imagen de Cernuda en el exilio. Cernuda fue un hombre muy comprometido con la República, fue muy comprometido durante la Guerra Civil y siempre trabajó durante el exilio para defender su fidelidad a los grandes principios que representaba la República: la libertad, la democracia, la justicia social, y por eso he querido traer al frente de esa reflexión el primer verso de su poema 1936, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, para subrayar la vigencia del recuerdo de estos hechos históricos que hay que recordar para que no se vuelvan a repetir. Creo que algunas de las intervenciones importantísimas sobre Puerto Rico en el exilio español han sido fundamentales, sobre todo la importancia de la figura de Francisco Ayala, vinculado al rector Jaime Benítez, en la transformación de la Universidad puertorriqueña, en la elaboración del Estatuto de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero también en el ámbito cultural fue todo un referente Juan Ramón Jiménez, que ya era considerado el mayor poeta en lengua española cuando llega al exilio de Puerto Rico, y que conseguirá precisamente en Puerto Rico el Premio Nobel de Literatura en el año 56, 3 días antes de la muerte de Zenobia Camprubí, razón por la cual iría a recoger el Premio Nobel el rector Jaime Benítez. He querido subrayar la originalidad, la potencia del pensamiento también de Juan Ramón Jiménez, que es capaz de ir más allá de ciertas dicotomías y que es capaz, por ejemplo, en relación con temas que están implicados también en el exilio, el tema religioso, la vinculación con la trascendencia o con la inmanencia, respuestas nuevas y diferentes. Creo que hay que seguir redescubriendo a ese Juan Ramón Jiménez que renueva la poesía en lengua española, no solo en 1916, cuando con ocasión de su viaje a Nueva York escribe el diario de un poeta, sino también en 1948, cuando escribe Animal de fondo, que luego sería Dios deseado y deseante. Matices, dimensiones, para un encuentro que está descubriendo y subrayando dimensiones fundamentales de los grandes pensadores y de los grandes creadores de la cultura española en el exilio. En este ya casi primer cuarto del siglo XXI, la comunicación es el hecho fundamental. Lo es en todas las materias. Tenemos una visión comunicacional de la física, de la química, todo comunica y se comunica en el universo, pero sobre todo vivimos en una sociedad de la información y de la comunicación. La importancia, pues, es fundamental, lo estamos viendo en los últimos acontecimientos, las manipulaciones informativas, los fake news, han sido fundamentales para que Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos, para que Gran Bretaña saliera de Europa. Ahora sabemos que promovidos e impulsados por Putin en su voluntad de romper la democracia occidental, y por tanto a través de la comunicación tenemos que reforzar y renovar y comprometer ese horizonte de verdad. No podemos caer en un relativismo que dé a entender que tú piensas una cosa, yo pienso otras. No, hay realidades que son ciertas y el discurso periodístico y el discurso comunicativo tiene un compromiso ético con intentar expresar un horizonte de verdad. Por tanto, la comunicación ha sido y es más importante que nunca.
Una pequeña nota. Yo tuve el honor de ser el padrino de la investidura como doctor honoris causa de Umberto Eco, que cuando vino a Sevilla en 2010 estaba ya comprometido para intentar ver el peligro del posible regreso del fascismo, de ese fascismo originario. En la Universidad de Columbia hizo una gran conferencia, pero también de la corrupción, no solo de la economía y de la política, sino de los medios de comunicación. Eso es lo que expresa Umberto Eco en su última novela, Número Cero. Pero también de la gravedad de un proceso de trivialización comunicativa que da lugar a sus últimos escritos recogidos ya póstumamente y publicados en España con el significativo título De la estupidez a la locura. Por tanto, es un momento fundamental para la comunicación, pero sobre todo para trabajar en pro de una auténtica ética de la comunicación, de una comunicación al servicio de la verdad. Creo que ha sido muy importante que la primera cátedra Radiotelevisión Española, en este caso con la Universidad de Sevilla, impulsada por el nuevo presidente de la corporación, Pérez Tornero, que a su vez había dirigido la Cátedra de la Autónoma de Barcelona con Radiotelevisión Española, sea sobre contenidos culturales y sobre creatividad. La cultura y la creatividad no son cuestiones más en el mundo en el que vivimos, son cuestiones cruciales. La cultura y la educación se convierten en la piedra angular para transformaciones que son absolutamente imprescindibles. Y por tanto, el papel y la función de todos los medios, no solo ya los medios convencionales, radio, televisión, sino los nuevos medios alternativos y digitales, es fundamental en la construcción de formas alternativas de cultura, de replanteamiento del horizonte cultural, para de nuevo retomar, y en conexión con lo anterior de la comunicación, que en el siglo XXI es más necesario que nunca caminar hacia un horizonte de verdad, hacia un horizonte de bondad y hacia un horizonte de belleza que expresa la cultura y la educación más necesarias que nunca. Francisco Ayala es una figura todavía por conocer y por reconocer, a pesar de que, como él decía, su longevidad le había permitido entrar en la academia en una edad ya avanzada, en el año 83, recibir el premio Cervantes en el año 91, el premio Príncipe de Asturias en el año 98, año en el que estuvo a punto de conseguir el premio Nobel de Literatura. Francisco Ayala es de los pensadores, escritores, creadores que mayor vigencia tiene para el siglo XXI. Por tanto, para mí, haber dedicado fundamentalmente 20 años de mi vida a la creación de la Fundación Ayala con el profesor Sánchez Trigueros de la Universidad de Granada, impulsar los estudios ayalianos, es algo muy importante. Tenemos la suerte ahora de tener una magnífica fundación y magníficos investigadores que nos siguen poniendo de relieve cuestiones como hace un momento hemos oído en este encuentro sobre el exilio. Ayala fue crucial para la elaboración de la Constitución como Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ayala fue la mano derecha del rector Jaime Benítez para la reforma de la universidad en Puerto Rico, de la Universidad de Río Piedras. Y Ayala, con toda su obra de creación y con toda su obra ensayística, nos sigue dando claves para encontrar la razón del mundo, para intentar buscar un sentido a la existencia. Por tanto, yo creo que pocos escritores hay de una talla, de una magnitud tan grande como Francisco Ayala, jurista, catedrático de Derecho antes de irse al exilio, letrado de las Cortes de la República, traductor de 5 idiomas y de autores como Thomas Mann, como Rilke, como Moravia, un autor que es capaz de iniciarse muy joven y de renovarse en contacto con Europa en su estancia con Alemania y luego recorrer todo el mundo en su exilio, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos. Francisco Ayala tiene una magnitud inconmensurable y todavía no hemos alcanzado a reconocer y sobre todo a beneficiarnos y a nutrirnos de ese gran escritor, de ese gran ser humano que es vivo en su palabra, Francisco Ayala. Yo, que cumplo este año 42 años como profesor universitario, siempre he dicho que la universidad viene de la sociedad y debe volver a la sociedad, que la universidad tiene sentido en función de la sociedad a la que sirve, en la que tiene la alta misión de replantear el conocimiento, hacer avanzar el conocimiento y transmitir el conocimiento. Por tanto,
Yo creo que, afortunadamente en estos momentos, todos tenemos esa voluntad, esa vocación de establecer ese vínculo, ese nexo universidad-sociedad. Ahora es más necesario que nunca, y sobre todo desde la universidad pública, que se debe a los grandes intereses públicos y no intereses de carácter económico o ideológico de naturaleza privada, que son legítimos, pero la universidad pública tiene ahora un papel más importante para impulsar nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, nuevas formas de comunicar y nuevas formas de actuar para construir una nueva civilización planetaria en nuestra matria, en nuestra madre tierra. Así que creo que el papel de la universidad también es más importante ahora que nunca.